Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros conectándose por este medio. Y precisamente vamos a hablar de un tema muy importante que pues bueno, tiene que ver con esta temporada, pero pues también en relación a todo lo que hemos estado viviendo y pues bueno, estamos viendo que se suman pues enfermedades que tienen que ver con la temporada, se suman con la de COVID. Entonces pues sí tenemos que tomar todas las medidas necesarias a nivel nutricional, a nivel cuestión preventiva, sí que debemos de hacer precisamente para que pues no tengamos o no padezcamos ese tipo de enfermedades respiratorias y obviamente, pues bueno, si llegamos a presentar una, pues bueno, sea mucho más rápido la salida de ese tipo de infecciones o enfermedades. O bueno, también pues enfermedades crónicas, que también muchas de esas enfermedades crónicas respiratorias pueden agravarse en esta temporada o pueden complicarse precisamente con alguna infección. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar precisamente de aquellas enfermedades más frecuentes en esta temporada y pues bueno, algunas medidas que debemos de tomar en relación a todo esto. Entonces, pues vamos a ver la presentación. Muy bien, se logra ver, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de ese tema importantísimo. Son las enfermedades respiratorias. Pues como sabemos, las enfermedades respiratorias pues tienen que ver precisamente las enfermedades que están en relación al aparato respiratorio. El aparato respiratorio pues es un aparato que empieza precisamente desde la nariz, desde la mucosa nasal, pasa por lo que es la orofaringe, lo que es la laringe, que son precisamente las vías respiratorias superiores, ahorita vamos a ver también lo que son las cavidades o senos paranasales, ¿sí? Tenemos lo que es la tráquea, lo que son los bronquios, precisamente. Estos bronquios pues, se dividen en bronquios mucho más pequeños que son bronquiolos y al final pues llegan obviamente a lo que son unos sacos que se llaman precisamente acinos, ¿sí? Que es a donde precisamente se da pues la respiración, ¿sí? Entonces, las enfermedades respiratorias pueden generar cualquier padecimiento en cualquier estructura del aparato respiratorio, ¿sí? Desde la nariz hasta a nivel pulmonar. Entonces, todo esto conforma el aparato respiratorio. Entonces, a cualquier nivel de este aparato se puede presentar alguna infección o alguna enfermedad. Y obviamente las causas para que se lleguen a presentar estas enfermedades, pues bueno, son múltiples. Como ustedes pueden ver, pues puede ser la genética, pues la herencia, lo que nos heredan nuestros padres, esa susceptibilidad precisamente a padecer enfermedades en la parte respiratoria, o también, pues bueno, muchos de los virus que llegan a entrar a nuestro cuerpo pueden alterar esta información genética, el ADN. ¿Para qué? Pues roban esta información para poderse multiplicar. Entonces, eh, esta parte genética, esta parte del ADN, pues es algo muy importante, es algo que no podemos modificar, es algo que no podemos cambiar, pero pues sí podemos hacer cosas para que esta genética sea mucho más fuerte y eso también transmitirla a nuestros hijos. ¿Sí? Porque pues obviamente la información genética también tiene memoria, entonces podemos modificar también nuestra genética con el tiempo. Y otro factor muy importante, por ejemplo, tenemos la edad, las edades extremas de la vida, lo que es la niñez, lo que es la etapa de la tercera edad, el anciano, pues bueno, son dos etapas donde la susceptibilidad a las enfermedades respiratorias es mucho más común, ¿sí? Sabemos que las principales, la mayor parte de las visitas médicas, ¿sí? Se deben precisamente a las vías respiratorias.
Y las personas o las edades que van más o acuden más al consultorio precisamente son los niños, especialmente menores de 1 año, ¿sí? Perdón, de 5 años, y obviamente pues las personas de la tercera edad por arriba de los 60, ¿sí? Entonces estos dos extremos de la vida son periodos en la cual las personas son más susceptibles, ¿sí? Esto en la niñez por obviamente el aprendizaje del sistema inmunológico está aprendiendo a combatir esas enfermedades y obviamente pues en la tercera edad pues empieza a haber ya una disminución en la actividad celular, en la maduración, en el desarrollo, ¿sí? Se ven más lentas ciertos procesos de desarrollo celulares y por lo tanto pues el combatir algunas infecciones, especialmente a nivel respiratorio, pues suele ser más lento o mucho más difícil. Obviamente, las causas pueden ser diversas, en este caso por microorganismos como virus, bacterias, parásitos, hongos, que pueden generar cualquier tipo de respiración, cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ¿sí? Entonces, esto es una causa muy común, los microorganismos. La otra, la nutrición. Como hemos hablado en otro tipo de conferencias, de presentaciones, la nutrición forma o es una causa también importante. ¿Por qué? Porque nos proporciona nutrientes que van a ayudar a proteger a nuestro cuerpo. Gracias a estos nutrientes, nuestras células desarrollan, ¿sí? O se protegen en mayor medida para prevenir o para poder atacar ciertos procesos, ya sea infecciosos o algún otro proceso que no sea infeccioso, pero requiere una protección, por ejemplo, una intoxicación. Y aquí vemos, por ejemplo, en la contaminación. La contaminación es un factor muy importante en el desarrollo de enfermedades respiratorias. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una ciudad muy densa, donde hay mucha contaminación, no solamente del aire, sino también contaminación del agua, contaminación de los alimentos, pues esto nos puede generar problemas, ¿sí? O enfermedades. Entonces, estar protegidos, ¿sí? Contra este factor es muy importante. También, obviamente, hay vicios, hay hábitos, malos hábitos, como por ejemplo el cigarro, que es una de las causas principales de enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, el tabaquismo, pues es un factor de riesgo para desarrollarlas. Y obviamente, los estados nutricionales, también los extremos. Tenemos extremos, por ejemplo, hoy en día vemos niños obesos, adultos con obesidad o sobrepeso. Sabemos que el 70% de los mexicanos tienen un grado de sobrepeso o de obesidad, ¿sí? En la cual, pues esto genera cambios o modifica nuestro organismo y obviamente su respuesta a ciertas enfermedades o a infecciones, pues va a cambiar, no va a ser la misma respuesta, ¿sí? Puede verse disminuida. Y obviamente en una etapa de desnutrición, una malnutrición en la cual el peso, la talla está disminuido. ¿Por qué? Porque los nutrientes no están en cantidades adecuadas, ¿sí? Se ven deficientes y eso hace que el cuerpo también no responda de la misma manera. Entonces, todo este conjunto de factores son los que van a influir precisamente para que se generen problemas o enfermedades a nivel respiratorio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las enfermedades pues, más comunes a nivel respiratorio. Y obviamente, ahorita, pues bueno, podemos identificar una infección respiratoria aguda, por ejemplo, en enfermedades agudas tenemos, pues muchos podemos presentar tos, dificultad para respirar, ronquera, dolor de oído o secreción a través del oído, dolor o enrojecimiento de garganta, obstrucción o secreción nasal, fiebre. Hay muchos síntomas que se pueden presentar, pueden variar. Muchas personas simplemente les puede dar alguno de los síntomas o pueden presentar todos. Esto depende de la gravedad, depende mucho también de la susceptibilidad que tenga el organismo, ¿sí? a esos factores de riesgo y obviamente el organismo va a presentar estos síntomas. Y obviamente tenemos las infecciones o enfermedades agudas de las vías respiratorias superiores. Por ejemplo, tenemos el resfriado común. El resfriado común es precisamente una de las enfermedades respiratorias mucho más comunes que se llegan a presentar. Generalmente es un cuadro en el cual hay estornudos, hay secreción nasal, puede haber un poco de malestar general, ¿sí? Puede haber tos,
son resfriados en la cual es una enfermedad que se llega a presentar de manera gradual, que precisamente hay que diferenciarla, por ejemplo, de la influenza, que la influenza es una enfermedad que generalmente se presenta de manera súbita y el resfriado común es de manera gradual. Empezamos a tener cierto malestar en garganta o empezamos a estar roncos, un poco de tos. Generalmente el cuadro es un cuadro muy leve, los síntomas son autolimitados. No se requiere muchas veces algún tratamiento como antibióticos o como antivirales. Generalmente es un cuadro que lo generan los virus, ¿sí? Pero pues no, muchas veces no se complica. La mayor parte de las veces no se complica a otros procesos mucho más graves. Entonces el resfriado común es algo que se presenta de manera frecuente y generalmente en estas épocas. Obviamente un cuadro también común que se llega a presentar a veces como complicación son los cuadros de sinusitis. La sinusitis precisamente es la inflamación de los senos paranasales en esta parte, ¿sí? Los senos frontales, maxilares, esto lo tenemos a nivel de la cara, este tipo de cavidades que tenemos en el cráneo, en la cara. Entonces, estos se pueden llenar, se pueden inflamar y se pueden llenar precisamente de secreción. Entonces, este es un cuadro que puede generar dolor de cabeza, una secreción que puede estar presentándose hacia la garganta, ¿sí? Estar tragando mucosidad y pues bueno, puede generar también mal olor, ¿no? A la hora de hablar o respirar puede generar este problema. Entonces también es un cuadro muy común. Muchas veces, la mayor parte de las veces es una complicación y generalmente se presenta como infecciones bacterianas, ¿sí? El otro problema que también es muy común, especialmente en los niños, son las otitis medias. La otitis media es una inflamación precisamente de la parte media del oído. Aquí, por ejemplo, tenemos el oído interno, ¿sí? Que es el órgano donde nosotros escuchamos. Este es el oído medio, que este oído medio está comunicado a través de este conducto, espero que lo puedan observar, lo puedan ver. Un conducto que pues está conectado a las vías respiratorias, a la garganta, y que generalmente por eso en los niños es muy común esta enfermedad. ¿Por qué? Porque este conducto que se llama trompa de Eustaquio es un conducto que es muy corto. Entonces un niño que llega a presentar un cuadro respiratorio, no sé, a nivel de la garganta, generalmente puede presentar dolor de oído, ¿sí? Entonces se llena de mucosidad o de secreción esta parte y puede inflamar lo que es la membrana timpánica, esta estructura que ustedes ven aquí. Entonces, generalmente produce mucho dolor cuando se llena de secreción, cuando se inflama. Aquí vemos, por ejemplo, una membrana irritada, inflamada, generalmente es de un color blanco, nacarado, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, está muy inflamado y pues llega tanta la inflamación, la secreción, que se llega a romper y producir algo de secreción a través del oído. Entonces, también generalmente se da por infecciones virales, por virus, y puede complicarse con algún cuadro bacteriano. Eso es, digamos, lo más común que se llega a presentar y es más frecuente en niños. Tenemos también lo que son las faringitis, son las inflamaciones de la faringe, de la garganta. Y aquí, por ejemplo, vemos un cuadro muy grave, prácticamente un cuadro donde hay mucha secreción, donde están muy inflamadas lo que son las anginas, ¿sí? Entonces, hay cuadros, generalmente el cuadro es muy leve, se pone enrojecida la garganta, puede haber dolor de garganta o cierto malestar, puede haber mucha sed, ¿sí? Y también es un cuadro inflamatorio que generalmente también es viral y puede complicarse con una cuestión bacteriana. Y obviamente tenemos cuadros mucho más abajo de la garganta, de la faringe, que es la laringitis. La laringitis, pues bueno, es una inflamación donde se encuentran precisamente las cuerdas vocales, ¿sí? Y generalmente puede producir ronquera, puede producir también un poco de dolor, hay inflamación en esa zona. Por ejemplo, es muy común también la laringitis en personas que hablan demasiado, por ejemplo, los maestros, los cantantes pueden presentar este problema, ¿sí? Y pues bueno, también puede ser por cuadros de tipo viral, cuadros infecciosos. Y obviamente tenemos también problemas como la laringotraqueitis o llamado también croup o epiglotitis, que son enfermedades que pues bueno, también son comunes, especialmente en los niños, ¿sí? En la cual
genera pues problemas de tipo respiratorio. Son niños que pueden presentar, es tanto la inflamación en esa zona que puede producir algún cuadro de inflamación importante y puede generar problemas a lo mejor también para respirar. Entonces es un cuadro también un poco grave que se tiene que cuidar. Es una tos a veces muy seca, como perro así se le llama, muy fuerte, muy intensa. Pero generalmente también son los virus que ocasionan ese tipo de cuadros y puede también generar un problema bacteriano, y aquí vemos uno de los principales agentes. Entonces, son los cuadros de las infecciones de vías respiratorias superiores, infecciones agudas, ¿sí? Infecciones agudas. Esta generalmente, si no se cuida, el niño puede llegar a hospitalizarse para prevenir alguna complicación. Obviamente también tenemos, que es ahorita ya común, lo que es la influenza y lo que es el COVID-19. El cuadro de estas dos enfermedades son muy parecidas, son muy similares, ¿sí? Puede haber fiebre, puede haber tos, dolor corporal, fatiga, secreción. Como hemos visto, el cuadro de influenza son cuadros súbitos. También vemos que en COVID son cuadros súbitos. Las diferencias suelen ser muy difíciles hoy en día identificarlo. Pueden convivir las dos infecciones, sí, se pueden presentar las dos infecciones. Obviamente, ¿cómo se pueden diferenciar? Generalmente es a través de pruebas diagnósticas, a través de pruebas donde, pues bueno, podamos distinguir entre una y otra. Generalmente en COVID hoy en día vemos que hay cuadros, hay síntomas, perdón, donde, por ejemplo, pueden presentar lo que es la pérdida del olfato o del gusto, pueden presentar diarreas, ¿sí? Pueden presentar síntomas diferentes y obviamente pueden generalizar, pueden presentarse con un cuadro neumónico. Son muy súbitas estas dos enfermedades, las dos pueden también generar cuadro de neumonía, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia, o cómo podemos diferenciarlas a través de pruebas diagnósticas, y pueden las dos convivir al mismo tiempo. Entonces, pero pues prácticamente son los mismos síntomas. Generalmente en lo que es en influenza, la secreción nasal no es muy común, generalmente es solamente una tos seca, ¿sí? Pero no es común la secreción nasal. Ujú. Obviamente también tenemos las infecciones de las vías respiratorias bajas, ¿sí? Son infecciones también agudas. Tenemos la bronquitis aguda. Aquí vemos, por ejemplo, en la bronquitis aguda se llega a presentar una inflamación precisamente de los bronquios grandes, como es esta parte de aquí, ¿sí? De los bronquios pequeños que se llaman bronquiolos o los alvéolos no. En este caso son los bronquios. Entonces, en la bronquitis aguda lo que se va a presentar es que hay una inflamación importante de esta parte de los bronquios que puede, aquí vemos por ejemplo un bronquio abierto donde el aire puede entrar sin problema y aquí vemos un bronquio completamente inflamado con secreción. Entonces puede producir precisamente un cuadro también de dificultad para respirar, ¿sí? Y aquí vemos ciertas síntomas como una fiebre suave, una respiración como silbido, ¿sí? Puede haber tos, la tos es un mecanismo de defensa que ayuda precisamente a tratar de sacar precisamente esa secreción que está acumulada. Entonces, la bronquitis es un cuadro que pues generalmente también es por virus, puede tratarse de una manera, pues digamos, a través de los síntomas, tratarse la sintomatología, generalmente puede tratarse en casa, la bronquitis, con un tratamiento adecuado, no hay ningún riesgo, puede sí complicarse si esa bronquitis no se trata de manera adecuada, puede complicarse con otro problema que es la neumonía, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la neumonía. Aquí vemos precisamente que la neumonía ya va a afectar la parte más pequeña del pulmón, que son los alvéolos. Aquí los alvéolos son las estructuras, los saquitos que vimos al principio, esos saquitos que es a donde interviene precisamente la respiración, el intercambio de gases, de dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, al llenarse, al inflamarse
estos saquitos se inflaman y se llenan de secreción, ¿sí? No va a permitir la respiración. Es por eso que muchas de las personas que presentan este tipo de problemas tienen su saturación de oxígeno bajo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, se empieza a generar una consolidación, o sea, empieza a haber una secreción, inflamación tan importante que en lugar de verse oscuro, como aquí en esta radiografía, que así se debe de ver, se ve completamente opaco, se ve completamente blanco. Aquí, por ejemplo, está ocupando pues ya entre un 80 y un 90% del pulmón del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, esta persona, pues lo más seguro es que esté hospitalizada. ¿Por qué? Porque pues su dificultad para respirar, la secreción que tiene, toda la tos, la fiebre, que puede ser también muy alta, pues es una condición grave, ¿sí? Muchas de las personas que tienen estas condiciones son hospitalizadas. Hay otras neumonías que se pueden tratar en casa, ¿sí? Sin ningún problema, también con el tratamiento adecuado, se puede resolver un cuadro de neumonía. Obviamente el periodo de recuperación es mucho más amplio, ¿sí? Son personas que pueden recuperarse en transcurso de 2 meses, 3 meses o 4 meses. ¿Por qué? Porque generan un desgaste físico, un desgaste corporal muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden respirar. ¿Sí? Son personas que generalmente pueden bajar incluso hasta de peso si no tienen también una adecuada nutrición, ¿sí? Un apoyo a nivel nutricional. Entonces, este cuadro de neumonía, pues son los cuadros más graves de enfermedades agudas, es el cuadro más grave, ¿sí? Que se debe de tratar para que no, pues, cause la muerte, ¿no? En los pacientes. Obviamente tenemos dentro de las enfermedades ya crónicas y graves, por ejemplo, tenemos el asma. El asma es una enfermedad crónica que presenta agudizaciones, ¿sí? O sea, hay factores que pueden desarrollar una agudización en el cuadro asmático, o lo que se llaman crisis asmáticas. Y, por ejemplo, vemos que la sintomatología de estas personas son, pues, sibilancias, que son como silbidos, la dificultad para respirar, no puede entrar el aire a sus pulmones por el cierre tan importante de las vías respiratorias, la opresión a nivel del tórax, a nivel del pecho, sienten una opresión y pueden presentar tos. Con la tos, como les comentaba, es una manera de desalojar lo que está ahí, pero no puede. ¿Por qué? Porque las vías respiratorias están completamente cerradas. Aquí vemos una vía respiratoria, unos bronquios completamente abiertos y aquí vemos completamente cerrados. Entonces es una condición grave. Las crisis, si no se llegan a tratar de manera adecuada, también es una urgencia, es una emergencia médica, ¿sí? Tiene que ir al hospital. Si la dificultad respiratoria es muy importante, pueden presentar lo que se llama cianosis, la coloración morada o violácea alrededor de los labios o en las uñas. Entonces son condiciones que requieren un tratamiento rápido, de urgencia, ¿sí? Pero es una enfermedad crónica. Generalmente este tipo de enfermedad se llega a presentar pues en la niñez, ¿sí? También hay un asma que se llega a presentar de manera tardía en los adultos, ¿sí? Las factores pueden ser diversos y generalmente es una enfermedad en la cual tiene que ver con estados alérgicos, ¿sí? Hay una alergia, hay una susceptibilidad del cuerpo a ciertos alergenos, a ciertas sustancias que pueden estar suspendidas en el aire o ciertas sustancias que pueden generar este cuadro. Entonces, es un cuadro que se puede presentar desde la niñez, se puede incluso controlar durante la niñez y poder volver a aparecer en etapa adulta. Entonces, son cuadros que tenemos que cuidar mucho porque son de emergencia médica. También tenemos lo que son las enfermedades pulmonares o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada como EPOC. Estas enfermedades precisamente generan un cuadro obstructivo de manera permanente. A esto se le llama bronquitis crónica y otro se le llama enfisema. Y generalmente vemos que el 90% de las personas que tienen este cuadro está desarrollado por el tabaco, por este mal hábito que se tiene hoy en día, ¿no? Y que dentro de esas personas que fuman, el 25%
pueden desarrollar estas enfermedades, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, también son cuadros muy parecidos al asma, un cuadro de falta de aire, de dificultad para respirar, una tos crónica, siempre están tosiendo estos pacientes, siempre están tosiendo. Obviamente, una respuesta del cuerpo para poder proteger de ese tabaquismo crónico, pues es una expectoración, o sea, tiene que estar sacando mucha secreción, tienen mucha mucosidad, pero obviamente el tabaco genera o rompe o pues destruye los mecanismos naturales de defensa de los pulmones, esos pelitos que se llaman cilios que ayudan a sacar la secreción, pues se acortan, entonces ya no tienen esa facilidad de sacar esa secreción y por eso es que se acumulan, entonces presentan una mucosidad constante, por eso la tos crónica, porque tienen que desalojar, y también pues las sibilancias. Obviamente hay una destrucción en algún cuadro, en el caso de la bronquitis crónica es un cuadro de inflamación, ¿sí? Obviamente crónico. Pero en el cuadro, por ejemplo, de enfisema ya hay una destrucción precisamente de esos saquitos de los alvéolos. Por eso estas personas con enfisema también les cuesta mucho trabajo respirar y generalmente les produce mucho más desgaste. Las personas de bronquitis crónica generalmente son personas que tienden a ser más, no pierden peso, son personas un poquito más llenitas, pero están completamente rojas, ¿sí? Por ese esfuerzo que tienen que hacer. Y las personas que tienen enfisema generalmente son personas demasiado delgadas, muy enflaquecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un desgaste debido a la destrucción que se tiene del tejido pulmonar, ¿sí? Entonces, estas son las enfermedades crónicas, ¿sí? Que pueden agudizarse, que pueden generar una emergencia médica importante, ¿sí? Y obviamente, ¿cuáles son las medidas que nosotros debemos de tomar de prevención para que pues estas infecciones respiratorias o cuadros, no solamente en cuadros agudos, sino también en crónicos, porque las enfermedades crónicas producen precisamente esa sintomatología, pero pueden complicarse con cuadros infecciosos, ¿sí? Entonces, no solamente tienen esa enfermedad crónica, sino también pueden desarrollar infecciones respiratorias agudas. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Número uno, obviamente evitar estos cambios bruscos de temperatura. El cuerpo cuando hay una susceptibilidad, el cambio de temperatura puede generar precisamente que sea más fácil que una infección se pueda desarrollar, que un microorganismo se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, evitar estos cambios de temperatura. Obviamente es muy importante el consumir alimentos que nos van a proporcionar nutrientes, nos van a proporcionar nutrientes protectores. En este caso, las frutas y las verduras. Es muy conveniente consumir las frutas y verduras de temporada. ¿Por qué? Porque estas frutas y verduras de temporada son las que tienen esos nutrientes característicos que nos van a ayudar a proteger durante toda esta etapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los alimentos cítricos, las frutas cítricas, que tienen esa vitamina C, que tienen esa combinación de bioflavonoides precisamente para mejorar y aumentar el sistema defensivo del cuerpo, el sistema protector, ¿sí? Obviamente, abrigarnos de manera adecuada, ¿sí? Eso también ayuda a evitar. Hay personas que son más susceptibles al frío, hay personas que no, que son más calurosas. Y obviamente, pues bueno, tenemos que abrigarnos precisamente para que los cambios de temperatura nos afecten. Lavar las manos, esto es muy recomendable. Esto lo tenemos que hacer en todo momento. Cada vez que tocamos algo, agarramos algo, y ahora actualmente, pues más con el COVID-19, que no sabemos por dónde va a llegar, por dónde nos vamos a infectar, ¿sí? Debemos de lavarnos las manos de manera frecuente, ¿sí? Cada vez que salimos y tomamos algo, incluso también en casa, debemos de cuidar y de hacer esa higiene también en casa. Obviamente el cubrir nuestra boca cuando tosemos o estornudamos. Obviamente tenemos que hacerlo de la manera adecuada. ¿Para qué? Pues para no esparcir ese virus, ¿sí? Como hemos comentado en otras ocasiones, la tos y el estornudo genera que el virus o las bacterias o los microorganismos que están en nuestras vías respiratorias viajen
mucho más allá o estén más suspendidos durante más tiempo debido a esa fuerza que tiene el toser o el estornudar. Obviamente evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Con las manos sucias porque obviamente pues nuestras manos están llenas de gérmenes, ¿sí? Gérmenes que pueden generar esa infección. Obviamente pues bueno, evitar escupir en la calle. ¿Por qué? Porque pues dura mucho tiempo los virus o los microorganismos en la saliva, ¿sí? Obviamente la higiene en casa, mantener limpia la casa, que no haya polvo, esto para reducir el riesgo de infecciones dentro de casa. Y obviamente, pues también limpiar con agua y jabón los objetos de uso común. Y esto no lo hacemos. Es muy importante mantener esta higiene, esta limpieza de todos los objetos que tomamos. Actualmente, pues bueno, el celular es un factor de riesgo para infecciones. ¿Por qué? Porque no lo limpiamos, ¿sí? En todo momento le lo llevamos a todos lados, incluso al baño. Entonces es muy importante limpiar todos nuestros objetos de uso común, ¿sí? Entonces todas estas medidas son importantísimas para prevenir infecciones. Lo que no puse aquí también es el ejercicio. El ejercicio es fundamental. Un ejercicio leve, moderado, ayuda también a reforzar a nuestro organismo, ¿sí? Nos ayuda a que nuestro cuerpo esté sometido a cierto estrés, especialmente por el ejercicio, y eso favorece que nuestro sistema inmunológico aumente. Eso se los digo por experiencia propia, debido a que, pues bueno, yo padezco una alergia, rinitis alérgica, y que, pues bueno, esta temporada era muy común que yo estornudara, estuviera tosiendo todas las mañanas, estar con los ojos llorosos, ¿sí? Al empezar a hacer ejercicio, también mi cuadro respiratorio empezó a, a mejorar, a tener más resistencia mi organismo. Pero es la suma de todo esto en la cual nuestro organismo va a responder de manera adecuada. Y bueno, ¿cuál es el apoyo de Neolife ante esto? ¿Sí? Sabemos que Neolife tiene productos de excelente calidad, ¿sí? En la cual están avalados precisamente por la ciencia, por el SAP, que es el Consejo de Asesoría Científica, que son los que han desarrollado a lo largo de estos pues, más de 60 años que lleva la compañía y han avalado precisamente y desarrollado diferentes complementos que nos van a ayudar a garantizar el aporte de esos nutrientes que necesitamos, que a veces nuestra dieta, nuestra alimentación no nos proporciona, o si no las proporciona, pero de una manera deficiente, ¿sí? Entonces, las ventajas del uso de un complemento nutricional, pues va precisamente eso, a garantizar ese aporte y que tengamos un beneficio real al consumir el producto. En este caso, pues obviamente tenemos que empezar con nuestro complemento base, la apertura de la célula, el que la célula esté pues abierta para que puedan ingresar los nutrientes a su interior y la célula pueda trabajar con esos nutrientes para tener una mejor respuesta. Sabemos que el trinen es un complemento a base de granos enteros, trigo, arroz y soya, y esto pues va a ayudarle a darle una nutrición a nivel celular, a nivel de la membrana, con el aporte de lípidos y esteroles, que son grasas esenciales, ¿sí? En estos lípidos y esteroles están los ácidos grasos omega 3 y los omega 6, que van a ayudar a que la membrana se sienta más estable, esté desinflamada, esté más abierta, ¿sí? Puedan ingresar sin problemas los nutrientes y obviamente la respuesta que tenemos al consumir este producto o el beneficio que tenemos es precisamente en disminuir el estrés y el cansancio. ¿Y esto por qué? Porque aumenta nuestros niveles de energía, ¿sí? Entonces, en todas estas enfermedades respiratorias hay una disminución de nuestra energía. ¿Por qué? Porque las enfermedades desgastan al cuerpo, producen inflamación. Entonces hay un mayor desgaste y por lo tanto puede haber ese cansancio. Al tomar Trinen mejoramos la energía, mejoramos los niveles. Por eso es muy recomendable tomar en un principio Trinen y combinarlo con alguno de los otros complementos nutricionales dependiendo la necesidad, ¿sí? Entonces, Trinen es la apertura, es la punta de lanza de los otros complementos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, Trinen es la punta de lanza y es el complemento base, ¿sí? Para la apertura
de la membrana celular, de la nutrición celular. También, pues bueno, tenemos un complemento muy importante que es el Garlic Allium. El Garlic Allium está compuesto precisamente de cebollas, cebollines, de ajo, que precisamente va a proporcionar, ¿sí? Agentes muy importantes que tienen una acción antiviral, una acción antimicótica, o sea, para los hongos, una acción antibacteriana, y también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, es un complemento que podemos utilizar en un cuadro agudo, por ejemplo, ya sea por virus o por bacterias, o también podemos utilizar en un cuadro crónico. ¿Por qué? Por ese efecto antiinflamatorio. Entonces, podemos utilizarla en este tipo de enfermedades, tanto en infecciones agudas como en una enfermedad de tipo crónico y que puede complicarse con una infección. Entonces, Garlic Allium es un producto excelente para cubrir cuadros por microorganismos, ¿sí? Ya sea virales, bacterianos, antimicóticos y también es un antiparasitario, ¿sí? Es un producto que va a ayudar a prevenir o incluso a apoyar precisamente en los cuadros infecciosos. Aquí lo importante que a veces mucha gente no consume ajo es que la ventaja del producto es que no vamos a estar repitiendo el ajo ni tampoco vamos a tener el aliento a ajo. Por eso mucha gente pues rechaza un poco este tipo de productos por, por esa sensación o ese efecto que puede tener al consumir este tipo de sustancias. Pero aquí la ventaja de Garlic Allium Complex es que vamos a reducir o se va a evitar que nosotros podamos repetir o tener ese aliento a ajo. Obviamente, el Salmonoid Plus, como lo hemos comentado en otros momentos, las enfermedades, tanto enfermedades infecciosas agudas o las enfermedades crónicas, van a producir procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestro cuerpo tenga, ¿sí?, los elementos, la materia prima para poder desarrollar sustancias o elementos antiinflamatorias. Entonces, la materia prima que nos ofrece Salmonoid Plus, que es aceite de salmón puro, va a ofrecer estos omega 3 que tienen esa acción. Entonces, la ventaja de este producto es que, bueno, con 3 cápsulas que consumamos vamos a obtener 1 gramo de omega 3, que es, digamos, lo mínimo que nosotros debemos de consumir precisamente para tener ese efecto, para que apoye al efecto antiinflamatorio. Obviamente, tenemos mucho más ventajas al consumir omega 3 porque no solamente es en el efecto antiinflamatorio, sino también, por ejemplo, en la parte cardiovascular. Entonces, tiene un efecto anticoagulante, hace que precisamente la sangre se haga eh, más ligera. ¿Para qué? Para que mejore la circulación, ¿sí? Y también, pues, el efecto que ayuda para los triglicéridos. Entonces, mejora también la circulación al reducir los triglicéridos. También trabaja el sistema nervioso, trabaja el cerebro, es un nutriente para el cerebro, para un mejor funcionamiento en la memoria, en la concentración, en el movimiento, etcétera. Entonces, aquí la ventaja del producto es que es un producto 100% natural, ¿sí? Solamente se utiliza la parte aceitosa del pescado, que es el lomo, ¿sí? Y obviamente, pues es un complemento que lo puede tomar tanto niños como personas embarazadas, ¿sí? Que son muy susceptibles precisamente al consumir pescado, que pueden tener cierta toxicidad por metales, ¿sí? Ese es el riesgo de consumir pescado. En este caso, nuestro producto está cuidado especialmente en la salud de los peces cuando precisamente para evitar alguna intoxicación por metales pesados. Está sometido a más de 200 pruebas contra alguna sustancia tóxica. Y obviamente tenemos el Betagar. El Betagar es un producto a base también de frutas y verduras, especialmente es un complemento que va a ofrecer vitamina B, contiene minerales muy importantes, minerales potentes que van a ayudar a desintoxicar, ¿sí? Y van a ayudar precisamente a aumentar esa protección contra la intoxicación, contra la contaminación. Entonces es un desintoxicante muy importante. Nosotros que vivimos en ciudades muy contaminadas, ¿sí? Que ahora con el frío la contaminación se pone más denso, entonces tenemos más riesgo
de padecer alguna enfermedad, ya sea crónica como el asma, alguna alergia o alguna infección respiratoria. Entonces, nosotros necesitamos precisamente el consumo adecuado de ese tipo de minerales, el magnesio, el zinc y el selenio, para darle mayor protección y desintoxicar a nuestro cuerpo, ¿sí? Especialmente a nivel respiratorio. Vamos a proteger a nuestros pulmones. Entonces, vamos a garantizar el aporte de nutrientes antioxidantes. ¿Para qué? Para una mayor protección. Es un complemento que se pueden tomar de 2 a 3 tabletas al día, ¿sí? Y es un complemento que fue desarrollado precisamente por el doctor Arthur Force, que es un toxicólogo, una eminencia en esta rama de la toxicología, que bueno, lamentablemente en el 2005 fallece, pero deja un legado en el desarrollo de complementos protectores, en desarrollo de productos antioxidantes. Obviamente tenemos el Olsi. El Olsi es un complemento que está hecho a partir de 4 naranjas pequeñas y que nos va a ofrecer 200 miligramos por tableta de vitamina C, ¿sí? Entonces, un complemento que va a ofrecer mucho más allá de vitamina C, contiene también otras sustancias como bioflavonoides, ¿sí? Que van a favorecer la protección, especialmente en las partes líquidas de nuestra célula, tanto en la parte interna, ¿sí? Como en la parte externa. Entonces es un protector en estas partes líquidas, precisamente para reducir la oxidación, el daño a nivel celular. Por eso la vitamina C es un complemento que se utiliza mucho, perdón, es un nutriente que se utiliza mucho en esta temporada. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir también los cuadros de resfriado común, ¿sí? En cuadros de tipo viral, la vitamina C tiene esa ventaja, que va a ayudar a proteger contra este tipo de infecciones, especialmente especialmente virales, ¿sí? Entonces, Olsi, al ofrecer una cantidad muy importante de vitamina C, son 200 miligramos, estamos garantizando ese aporte de esa vitamina para tener una mayor protección, ¿sí? Y un mayor precisamente efecto a nivel pues, de protección a nivel celular, a nivel de las partes líquidas. Obviamente tenemos nuestro producto Carotenoid Complex. El Carotenoid Complex es un complemento, un suplemento nutricional que tiene 3 características muy importantes y esto fueron avaladas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Incrementa en un 21% el nivel de células que combaten el cáncer. Eso es algo muy importante. Se les llaman natural killer o células asesinas. Entonces, un complemento que en personas con cáncer va a aumentar este incremento de las células. También va a aumentar en un 37% la producción de células inmunológicas de manera general, ¿sí? De todas esas células inmunológicas. Entonces, un 37% mayor de protección. Esto es muy importante también para esta temporada y especialmente para personas, por ejemplo, que ya tienen influenza, que tienen COVID, que como vemos son enfermedades que pueden dañar tejidos, que pueden producir en muy pocos pacientes, pero en muy pocas personas, pero pueden producir complicaciones importantísimas. Entonces necesitamos reforzar en mayor medida ese sistema inmunológico. Entonces aumentamos en un 37% esa producción. Y también en un 40% aproximadamente podemos aumentar la protección contra la oxidación, ¿sí? El daño a nivel celular. Entonces, esto le da tiempo también a las células a repararse. ¿Por qué? Porque estamos protegiéndolas contra ese daño, ¿sí? Y obviamente esta mezcla de carotenoides que contiene el suplemento Carotenoid Complex va a actuar en diferentes partes del organismo, en el ojo, en el corazón, en el hígado, en el riñón. Es una protección en diferentes partes del organismo, precisamente para darle una mayor protección, ¿sí? Entonces, Carotenoid Complex, 3 cápsulas al día, están proporcionando aproximadamente o el equivalente a 1 kilo de frutas y verduras, ¿sí? En 3 cápsulas. Entonces, tenemos una gran potencia de nutrientes en cada cápsula. Obviamente el zinc helado es un mineral muy importante. ¿Por qué? Porque es un reparador de tejidos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos algún daño por alguna infección, alguna enfermedad,
puede favorecer, puede apoyar la reparación de los tejidos mucho más rápido. También el zinc se ha visto que puede ayudar en los procesos de resfriado común o de enfermedades como la gripe en acortar el periodo de síntomas, el tiempo, ¿sí? Entonces, hay un restablecimiento mucho más rápido, ¿sí? En enfermedades infecciosas, especialmente de tipo viral. Entonces, zinc quelado es un producto que no debe faltar precisamente en esta temporada. ¿Por qué? Porque va a reparar y va a ayudar a reducir el riesgo tanto de enfermedades virales, ¿sí? O el acortamiento de este tipo de enfermedades infecciosas de manera aguda. Entonces, el zinc quelado es un producto que debemos de tener en estos momentos para la prevención o el control de alguna enfermedad. En eso puede ayudarnos. Y obviamente, si nosotros requerimos una, eh, una mayor protección, ¿sí? A nivel celular, tanto en la parte interna, en la parte externa, en la membrana celular, a nivel del núcleo, protegiendo la información genética, ¿sí? El ADN, pues Phytodefense es un producto que va a lograr proteger esa parte, proteger a nivel celular, ¿sí? Tenemos la característica del carotenoid complex, que ya lo vimos, ¿sí? Que es un protector muy, muy importante y el desarrollar el sistema inmunológico de manera importante en tan solo 20 días. Eso es lo que hace Carotenoid Complex. El contener Crucíferos Plus, que es un producto que protege la membrana no solamente de las células, sino también la membrana del núcleo. Es un protector de la información genética. También tiene Flavonoid Complex. El Flavonoid Complex trabaja en las partes líquidas de nuestra célula, en las partes líquidas de nuestro cuerpo, como es la sangre. Entonces son protectores generales, son protectores totales. Entonces un Phytodefense es el 3 en 1 precisamente de la protección, ¿sí? Generalmente es un producto que lo utilizamos en padecimientos o en enfermedades pues que pueden ser mucho más crónicas o que pudieran ser mucho más graves, ¿sí? El Phytodefense es un producto que va a completar o que va a ayudar de manera total esa protección. Es un sobre diario, contiene 6 cápsulas y estas 6 cápsulas también son equivalente a unas 6 porciones de frutas y verduras, lo que contendría 6 porciones de frutas y verduras en antioxidantes, en protectores, en nutrientes protectores. Entonces, Phytodefense también no necesariamente tiene que tomarlo una persona enferma. También tenemos que tomarlo de manera preventiva. Como les hemos comentado, los complementos son preventivos, no curativos, ¿sí? Entonces, Phytodefense lo podemos tomar a lo mejor si estamos sanos unas 3 o 4 veces al año, intercalado con algunos otros complementos antioxidantes. Puede ser Super C, Ol-C, o puede ser carotenoide, o Betagar, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos utilizar este complemento como una protección total. Podemos intercalarlo con algunos otros para darle o brindarle a nuestras células esa protección total que necesitan. Obviamente tenemos el Vitagar, que son para niños, ¿sí? El Vitagar es como el Phytodefense, pero es para niños. También contiene esa acción completa de protección a nivel celular, tanto en la parte interna como en la parte externa de la célula, pero está especialmente enfocada a los niños menores de 12 años, ¿sí? Son tabletas masticables, tiene un sabor muy agradable a cítrico, ¿sí? Igual está a base o está hecho a partir de frutas y verduras. Eso es algo muy importante, ¿sí? Los van a aceptar sin problema los niños, ¿sí? Puede variar la toma entre 1 a 3 diarias de estas tabletas. Y pues bueno, tenemos el otro complemento que podemos utilizar que se llama Liquivite. El Liquivite es otro complemento que podemos utilizarlo para niños menores de 1 año. También es una mezcla de nutrientes protectores, ¿sí? Como son carotenoides, como son vitamina E. También la mezcla de nutrientes como multivitamínico entre minerales y vitaminas, precisamente para darle un apoyo mucho mayor a los niños menores de 1 año, que son los más susceptibles a este tipo de enfermedades, a este tipo de infecciones a nivel respiratorio. Entonces, Liquivite es también un producto que es en líquido, que también se puede utilizar para personas mayores, en adultos, ¿sí? Que no puedan a lo mejor tolerar una tableta, que no puedan masticar. Podemos
darle Liquibite, que es un complemento esencial para esto. Ajá. Y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.